Venezuela, o de Perú, o de México, o de Guatemala, o de cualquier otro país, oye vivo esta presentación, o que lo ve por Facebook o por YouTube. Estamos en la lectura de la segunda parte de la guía 550. Permítame. Una niña de un tema muy especial. Son las partes relacionadas o las partes vinculadas. Intentaremos hacer un pequeño resumen, un minuto sobre el club de lectura pasado, lo que leímos en la sesión pasada. Es que las partes vinculadas tienen de por sí el sello de riesgo, riesgoso. ¿Por qué una parte vinculada es riesgosa o una parte relacionada? El riesgo está en que las transacciones, en que las relaciones, en que las revelaciones no se hagan de la misma manera como si se hiciesen con una parte que no se tuviera relación. Ejemplo, si se hacen en libertad absoluta dos terceros, un contrato, hacen una venta, hacen una compra, hacen un suministro, y esos dos terceros no se conocen, están en independencia mutua, ¿cierto? Se espera que esos dos colegas, perdón, que esas dos instituciones tengan relaciones con esa independencia mutua. En otras palabras, que las compras, que las ventas, que los suministros o que cualquier otro tipo de relación no tenga ningún sesgo, ningún tipo de... ¿Es su volumen? Se dice aquí en Colombia, de amaño. No, ahorita le subo. Por favor, muchas gracias. Mercado, por el valor que riesgo en las partes vinculadas que no siempre es. Porque se tiene una relación, porque se tiene una influencia, ¿sí?, con un tercero, y ese tercero puede o no dictar las reglas, dictar los precios, sean o no del mercado, acomodar las transacciones. Ese es el sello riesgoso de las partes vinculadas. Ahora, ¿qué dice la norma en sus primeros párrafos donde nos quedamos leyendo? Está la línea 550. La niña va a decir, bueno, Daniel, empecemos a mirar la norma con el sentido de las niñas. Y vamos a recoger el sentido de las niñas, y como lo mencionábamos antes de la grabación, antes de cámaras, vamos a intentarle dar sentido a todas las normas, algo que es muy complejo, con el siguiente comentario. La mayoría de normas va a tener la siguiente estructura. Estructura teórica, estructura técnica, ¿sí? Lo primero que va a decir es, Daniel, necesitamos que vea esta transacción, este hecho, este inventario, esta propiedad de inversión, esta estimación, esta parte vinculada, en fin, cualquier transacción o hecho que esté en los estados financieros con dos ojos. Entonces vamos a hacerlos aquí en dos grandes niveles. El primer nivel es el nivel de los riesgos. Este nivel depende de la visión del auditor, depende de lo aguda de su visión. Los riesgos no están, en la mayoría de los casos, latentes, no están presentes, no están manifiestos, ¿no? Los estados financieros ni las revelaciones en muchas ocasiones van a mencionar, ¿no?, un riesgo. Oye, tenemos un riesgo de sobreestimación, un riesgo de subestimación, un riesgo de fraude. No se va a mencionar a principio. El auditor debe tener la suficiente competencia profesional para que logre identificar los riesgos, ¿sí? Y esa identificación de riesgo es un ejercicio más que cuantitativo, es un ejercicio cualitativo. Entonces, lo que va a mencionar siempre la norma en la mayoría de estándares es: necesitamos la identificación de los riesgos, necesitamos hacer esa mirada cualitativa, no solo la mirada cuantitativa, ¿sí? No solo son las transacciones significativas, las que superen 10, 12, 15 veces la materialidad. No, en un principio, el ideal de la norma es que usted logre identificar los riesgos. Y no es una tarea fácil la identificación de los riesgos.
¿Por qué? Porque los riesgos hay que buscarlos. ¿Sí? Tal vez con la mirada cuantitativa, que es la segunda mirada que vamos a mencionar aquí, la mirada de el valor, el monto, la mirada de lo material, del valor, de la importancia relativa de la materialidad. ¿Sí? Esa segunda mirada sea un poco más cercana a nosotros, porque si nos dicen, oye, auditemos las transacciones que estén por arriba de $2,000, todos podemos hacerlo, hacemos un filtro, buscamos en el software contable o en donde estén los registros contables y buscamos las transacciones que superen los $2,000, transacciones débito o transacciones crédito o saldos contables. Y los auditamos, le hacemos un proceso, o sea que eso, ese sentido es un poco más cercano a nosotros, ¿sí? Y la norma va a abogar por eso y va a decir, bueno, por favor, vamos a la mirada cuantitativa. Pero nótese que es una de las miradas con las que se ven las niñas. La mayoría y el énfasis de las niñas es hacia los riesgos. Todas las normas de las cuales tengo memoria, todas las normas primero dicen, vamos por los riesgos y luego no me olvide lo cuantitativo, o sea, lo del dinero. Entonces, esta niña es igual. Esta niña va a decir, Daniel, ¿dónde estarán los riesgos en las transacciones entre partes relacionadas? Y puedo mencionar, después de releer esta nota, antes de preparar este club de lectura, que los riesgos están identificados en 3 grandes grupos en las partes relacionadas. Coloquemos aquí como título, partes relacionadas. ¿Sí? Y los riesgos están en 3 grandes grupos. El primer grupo son las transacciones que no se revelan, las transacciones que la administración oculta, que omita, que no revela. Son las más difíciles, las más peligrosas, porque si no las revela, es porque están fuera de la contabilidad, fuera de los registros contables, pero fuera de los registros, pero dentro de la operación. Entonces, la no revelación le hace al auditor más complejo, muchísimo más complejo el trabajo. La pregunta es, ¿cómo me entero yo de las transacciones que me oculta la administración, que me oculta el gobierno corporativo, que me oculta el contable? ¿Cómo me entero? ¿Cierto? Gran reto. Y entonces el enterarse, la norma dice, oye, Daniel, pues para enterarse de algo que puede estar fuera de la contabilidad, la única manera es a través de indagaciones, o sea, a través de entrevistas. No hay otra manera. El segundo gran riesgo que está presente en esta norma y que vamos a mirar, que hace parte de lo cualitativo, cerramos aquí esto como cualitativo. El segundo gran riesgo está en las transacciones que son ajenas al negocio, a la operación, a lo que se dedica la empresa. ¿Y qué pasa con esas transacciones que son ajenas? Hay un grupo, un conglomerado que puede tener empresas de salud, pero también puede tener empresas que se dedican a la venta de automóviles, pero son partes relacionadas. Entonces lo que dice la norma es, tenga cuidado, Daniel, porque si bien es cierto, estas transacciones son ajenas, pero estas, al contrario de las anteriores, están dentro de la contabilidad. Están dentro. Entonces, son transacciones que no tienen que ver nada con el negocio. Oye, si alguien se dedica a la compra o a la venta de automóviles, pues no debe haber una transacción, por ejemplo, para el mantenimiento de piscinas. No se me ocurre, ¿no? Mantenimiento de piscinas, salvo que exista, ¿no? Una gran piscina dentro del concesionario donde se venden las motocicletas o los automóviles. Pero entonces, puede ser con partes relacionadas porque hacen parte del mismo conglomerado, están en la contabilidad, pero son ajenas a la operación. ¿Sí? Y el tercer gran riesgo cualitativo, es que hay otro grupo de transacciones
de terceros que ejercen influencia significativa sobre quien prepara los estados financieros. ¿Qué pasa con el que ejerce influencia significativa? Lo vimos en la club de lectura pasada. Quien ejerce influencia significativa habla más fuerte, su voz se oye más. Como dicen en algunas empresas, se hace lo que él diga. ¿Por qué? Es porque él tiene el 90% de la participación, porque él aporta el 90% del capital. Entonces, si alguien ejerce tanta influencia significativa, puede dictar las reglas contables, puede dictar las nuevas políticas, puede decir cómo o no contabilizar. Y estos son los tres grandes grupos de riesgos cualitativos, especialmente complejos. ¿Por qué? Porque no están a la vista. Y si están a la vista, no es fácil identificarlos. Entonces, esta norma, como todas las normas, va a decir, primero y antes que nada, identifique los riesgos. Y toda esta herencia viene de la NIA 315, ¿no? Identifique los riesgos. Por favor, haga entrevistas, por favor, mire actas, por favor, sea cuidadoso con su revisión para que identifique los riesgos, que es el aspecto cualitativo. Y la segunda parte, que les decía que es un poco más cercana, pues también la dice la norma, pero como en 1 o 2 párrafos. Dice, Daniel, y también, por favor, haga procedimientos a las transacciones con partes relacionadas que se consideran significativas, importantes. En otras palabras, que superan o exceden el valor de la materia. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en esta segunda parte de todas las normas? Que es una parte que empieza a ser en ocasiones un poco automática. ¿Sí? Pues que superen los $2,000. Entonces todos vamos automáticamente, hacemos filtros, hacemos búsquedas para elementos que superen los $2,000. Sí, $2,000 es la materialidad. Entonces, la combinación y la mezcla de estos dos elementos están en todas las mías. Están en, bueno, ya agotó la etapa de identificar los riesgos, ya le dio su mirada cualitativa y esa mirada es compleja de transmitir o de enseñar. ¿Por qué? Porque se basa principalmente en la experiencia. ¿Sí? Entonces, lo que pueden hacer los colegas, o quienes enseñan, o los líderes, es contar experiencias y decir, mira, tengan cuidado con esto, tengan cuidado con aquello, pero su mirada propia y particular está en la identificación de los riesgos. Ahora, ¿qué pasa en los términos de la norma? En los términos de la norma, esa frase se va a repetir en todas las normas. Y va a ser riesgo de incorrección material. Y esa frase y esa traducción, considero que no es afortunada esa traducción. Porque hace que esto se vuelva demasiado técnico cuando esto es muy cercano a todos. Riesgo de incorrección material, oye, ¿qué es eso? Mira, en partes relacionadas, el riesgo es la posibilidad de que esto suceda, esto se materialice, que no se revele, que sean ajenas, que el que ejerce influencia significativa dicte las reglas, reescriba las reglas contables. ¿Sí? Ahora, riesgo de incorrección. ¿Y cómo es eso de incorrección? Mira, riesgo de que estos tres grandes grupos de no revelación, de ajenas y de influencia significativa, ¿sí?, terminen con algo mal en los estados financieros. En otras palabras, terminen separándose del marco de información. En este caso, para toda Latinoamérica, de las normas internacionales de información financiera. Termine separándose. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que si se da estas tres cosas, que si identifico estas tres cosas, se logre la separación del marco. Ahora, de incorrección, ese riesgo de incorrección, riesgo de hallazgo, como lo llaman las publicaciones, ¿sí?, riesgo de separación, riesgo de incumplimiento con la NIA. ¿Sí? Y ahora, de incorrección material. ¿Qué es incorrección material? Pues incorrección material es una incorrección importante,
que tenga importancia significativa, que tenga materialidad, que sea de un gran valor. ¿Sabe que la norma va a decir, Daniel, mire los riesgos de hallazgo, los riesgos de separación, pero por favor, y creo que la norma no pudiera decir otra cosa, pero por favor miremos los riesgos que más tienen asociado un valor, un monto. En otras palabras, miremos los riesgos más grandes, los más importantes, ¿sí? Ahora, no con esto, la norma quiere decir que los pequeños no son importantes. Casos en América Latina han pasado. Empiezan con centavos, con céntimos, con menos del peso, menos del dólar, ¿sí? Y que se acumulan. Lo que quiere la norma es, Daniel, intentemos por favor identificar cuáles son los riesgos que están aquí, ¿sí? De separarse de la norma, de cumplir con el marco, pero cuáles son los riesgos más grandes, ¿sí? La norma no pudiera decir, por favor, identifíqueme los riesgos más pequeños, ¿no? Riesgos de incorrección no material o inmaterial, ¿no? La norma va a mencionar, va a apelar para que identifiquemos los riesgos importantes. Ahora, ¿qué es lo que está presente en todas las normas? Este enfoque dual de valor y de riesgos, cuantitativo y cualitativo. Así que cuando se acerque a cualquier norma, espere la instrucción. ¿En qué momento la norma me va a decir, por favor, Daniel, así como en todas las mías le he dicho, identifique las posibilidades de hallazgo importante? Identifique los riesgos, identifique con su mirada la parte cualitativa, riesgosa. Y también, ¿en qué momento todas las normas me van a decir, pero no me olvide las partes importantes, que no tengan riesgo, pero no me olviden las partes importantes, que tengan o no riesgo, pero no me olviden las partes importantes. Partes importantes que para este ejemplo superan los $2,000. Así que esta mirada va a estar presente en todas las normas. Y luego, para terminar esta gran introducción de esta norma y de la mayoría de normas, una vez usted tenga identificada las partidas que a su juicio son las más riesgosas, mira que hay una parte que ejerce influencia significativa, eso es riesgoso. Mira que hay transacciones que no entendemos por qué se dan en otro país, por ejemplo, en otra región, y aquí pasó alguna vez en Colombia, un ejemplo, ¿no? Una empresa contrata servicios de otra empresa a 600 kilómetros de distancia, 600 kilómetros, cuando alrededor, a menos de 1 kilómetro, hay muchísimas empresas que hacen lo mismo. ¿Sí? Entonces uno dice, pero ¿por qué a 600 kilómetros de distancia? Si aquí en el mismo municipio, en la misma jurisdicción, en el mismo estado, ¿sí? Ahí mismo, a menos de 2, 3 kilómetros, hay muchas empresas que hacen lo mismo. Entonces todo eso hace parte de la mirada propia del auditor. Ahora, luego de esto, que usted tenga identificadas las partidas materiales y que tenga identificadas las partidas riesgosas, la norma le va a decir, es el momento de que creemos los procedimientos de auditoría para obtener evidencia. Pero ese párrafo siempre va a ser un 10% de las normas o un 5%. En lo que de verdad se va a enfocar la norma es en la identificación de los riesgos. Y aquí hay gran parte del contenido de las normas, la identificación de los riesgos cualitativos. En lo cuantitativo, dedica espacio. Pero una vez usted tenga la visión cualitativa, la visión riesgosa, la visión de escéptico, ¿no? Aquí podría pasar esto, aquí podría suceder esto, donde la empresa se separe de los Estados Unidos, se separe de sus políticas, incumpla con el marco, sobreestime, subestime, omita. Una vez usted tenga esa mirada y tenga la mirada cuantitativa, diga, mira, aquí las transacciones importantes son de $3,000 hacia arriba, de 4,000, de 5,000. Una vez tenga esa mirada, la norma le va a decir, perfecto, es momento que respondamos con nuestras herramientas
Es momento que cuando el mecánico logra identificar cuál es el problema o crea saber cuál es el problema. Es momento cuando el doctor crea tener un diagnóstico sobre el paciente. Es momento que cuando el auditor crea saber por dónde se pueden desviar los estados financieros. Es momento que el auditor empiece a responder a los riesgos. Nótese que aquí no se habla de gestionar los riesgos. ¿Dónde se habla de gestionar? En la auditoría interna. Aquí se habla de responder a los riesgos. Y eso es bien diferente, porque la respuesta a los riesgos es obtener evidencia. En el doctor, en la analogía que siempre hago con el doctor, una vez el doctor oiga todas mis dolencias, una vez el auditor vea todas las posibilidades, las variaciones, las transacciones que pueden ser ajenas. Entonces el doctor empieza a recetar. En este caso, el auditor empieza a decir, pues empecemos a obtener evidencia por las partidas que son más riesgosas y por las partidas que son más materiales. Y ese proceso de respuesta al riesgo se llama procedimiento de auditoría. Procedimiento. Y esos procedimientos tienen una sola misión: responder a estos riesgos, a los materiales, y responder a los riesgos cuantitativos. Y ese es, puedo decir, y exagerando, la verdad, es el resumen estructural de todas las vías. ¿Sí? Por favor, riesgos, por favor, materialidad, y enseguida cuando tenga el diagnóstico, cuando ya crea tener el diagnóstico, por favor, empecemos a hacer procedimientos de auditoría. Con esta introducción que nos ha tomado varios minutos, vamos a darle la mirada a esta norma y vamos a encontrarle la lógica de lo que acabamos de ver en la NIA 550. Acompáñenme, por favor, mientras dejo aquí en blanco esta parte. Entonces, la NIA... Entonces, la NIA 550, la leímos hasta el párrafo 13, hicimos las definiciones, pero quiero empezar otra vez desde el 11. Nótese, va a comenzar el párrafo 11 diciendo, Daniel, por favor, como en todas las NIAs, ¿dónde está el riesgo? ¿Dónde está la posibilidad de hallazgo? Necesito su mirada para que identifique los riesgos, para que los valore los riesgos. ¿Sí? Y entonces la valoración del riesgo tiene dos elementos, ¿no? La valoración del riesgo, puedo mencionarlo también, entre tantos elementos. ¿Cómo sé que algo es riesgoso? ¿Cómo sé que algo es riesgoso? Hay muchas maneras, yo puedo resumirla en dos. Sé que algo es riesgoso cuando alguien me dice que es riesgoso. ¿Y cómo me dice que es riesgoso? A través de indagaciones. O sea, de entrevistas. Entonces el auditor, en toda auditoría bajo NIAS, debe hacer entrevistas, lo va a exigir la norma. No hay manera de que alguien me diga que hay riesgo si yo no se lo pregunto. Entonces las indagaciones son la herramienta fundamental del auditor para la identificación y valoración del riesgo. Como mencionábamos, nadie va a llegar y le va a decir, Marta, Diego, quiero contarle dónde están las posibilidades de que incumplamos con el marco, que incumplamos con la NIF, que incumplamos con nuestras políticas. Rara vez no pasa eso. En otras palabras, el auditor tiene que buscarlo a través de indagaciones. Es lo que va a decir esta primera parte. Pregunte cuáles son las partes relacionadas. Hable. Si encontró partes que no están reveladas, pregunte, por favor, ¿por qué no están reveladas? ¿Por qué son ajenas? Empiece a preguntar para entender el riesgo. Y la segunda fuente de identificación de los riesgos viene principalmente por los controles. Daniel, puede ser que en las indagaciones mientan, oculten, ¿sí? Pero por favor, como segunda tarea, identifiquemos los controles, que si no hay controles, la posibilidad del riesgo se duplica. Si no hay controles, si hay debilidad, si hay una
estoy buscando la palabra, si hay una resistencia a la palabra, a los controles, si el dueño del proceso, si quien maneja el proceso tiene resistencia a los controles, enseguida la norma le va a decir, hay más posibilidad de riesgo. Y nótese que usted no llega preguntando cuáles son los riesgos, sino de dos maneras. Dice, en las indagaciones me pueden dar indicios, y en los controles y en la evaluación de los controles me pueden dar indicios de que existen los riesgos. Esas, entre otras maneras que menciona la línea 315, pero es la que destaco de esta norma, ¿no? ¿Quieres saber dónde están los riesgos? ¿Quieres saber dónde pueden estar las partes relacionadas que no están contabilizadas, que están contabilizadas de más, que están contabilizadas de menos? Pregunte. Pero no lo voy a preguntar directamente, ¿no? Pregunte. Pregunte sobre las transacciones, pregunte si existen o no partes relacionadas. Eso es la primera parte de muchas normas. Pregunte y trate de identificar dónde están los riesgos. Entonces eso va a decir aquí la norma, ¿no? Empieza a conocer, empieza a entender. Otra cosa que va a decir la norma es cuéntele a su equipo. Cuéntele, ¿no? Si usted está con varias personas. ¿Por qué? Porque varios escepticismos siempre son mejor que un solo escepticismo. ¿Sí? Entonces empieza a entender, empieza a comprender, y luego la primera gran herramienta. El auditor, aquí se indagará, pero me puedo separar de esa traducción respetuosamente. Y puedo decir aquí, el auditor entrevistará, preguntará, pero aquí utiliza la palabra indagará, ¿no? Yo diría, el auditor preguntará, porque no hay ninguna otra manera, ¿no? Para entender el riesgo, ¿no? O sea, no hay ninguna otra manera distinta a los estados financieros. Pues en los estados financieros tengo ahí las formalidades, las notas, la presentación, pero abrir a quien ha preparado los estados financieros solo se hace a través de entrevistas. Ni las notas le van a decir aquí hay un riesgo importante. Entonces, por favor, señor auditor, pregunte cuáles son las partes vinculadas. Y entonces aquí viene un cuestionamiento lógico, ¿no? Daniel, ¿para qué pregunto cuáles son las partes relacionadas si esas están ya en las notas? Si esas están ya en las revelaciones, ahí está, me dieron el listado y están en las notas. Lo que quiere la norma siempre va a ser, con la identificación del riesgo, es ir más adentro de las notas, más adentro de la información financiera. ¿Y cómo ir más adentro? Pregunta. No hay ninguna otra manera, ¿no? Entonces, por favor, pregunte cuál es la naturaleza de las relaciones existentes, así ya las conozca. ¿Por qué? Porque en una entrevista usted puede llegar y oír una contradicción. Y decir, oye, pero en las notas me dicen que hay 5 partes relacionadas y en esta entrevista me están diciendo que hay 15 o que hay 10 o que no hay. ¿Sí? Si la entidad ha realizado transacciones con dichas partes. Listo. Y luego viene la segunda parte que hemos hablado. ¿Cuál es la segunda fuente de identificación de los riesgos? Los controles. Y dice, Daniel, por favor, pregunte. Es el cambio, ¿no? De indagará. Yo puedo decir, el auditor preguntará. ¿Sí? Ante la dirección y entre otras personas de la entidad, y aplicará otros procedimientos de valoración del riesgo, otros. Pues está diciendo la norma, mire, las entrevistas no son el único procedimiento, ¿no? Sirve, pero hay otros procedimientos. Con el fin de obtener conocimiento de los controles que en su caso la dirección haya establecido. Entonces, ¿qué va a hacer con esta entrevista? ¿Cómo están a sondear los controles, ¿no? ¿Cómo están los controles? Pero cuéntemelos. Cuénteme, por favor, cómo están los controles. Los controles básicamente pretenden 4 cosas, y lo hemos mencionado muchas veces. Un control, y un control contable, ¿sí? Lo que quiere es prevenir. Esa es su principal tarea, ¿no? Entonces, si hay una política contable, lo que quiere es prevenir, que se separen los estados financieros del marco. Si hay un manual, si hay un formato, si hay una conciliación,
La mayoría de esos controles quieren prevenir que se separen los estados financieros del banco. ¿Sí? Lo segundo que pueden querer los controles es detectar. Pues con una conciliación, con una confirmación externa, se podría detectar, ¿no? Sobre todo con una conciliación. ¿Sí? Y luego también quieren corregir, claro. La misión del auditor es que no se pasen cosas, pero si se pasan, corregirlas antes de tiempo. Y la cuarta misión de los controles es persuadir. Es una misión importante, ¿no? En otras palabras, si el que prepara la información financiera siente que las políticas, que los comités, que la segregación de funciones, que la revisión del auditor externo puede ser muy buena, le persuade a hacer cosas incorrectas. Ideas de persuasión. Mira, lo mejor es que no lo hagamos porque el auditor Hugo probablemente no revise. Lo mejor es que no lo intentemos. Entonces, si eso logra, si esa persuasión logra los controles, fenomenal, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a preguntarle aquí a la dirección? Señores, vamos a preguntarle sobre los controles. Y vamos a preguntarle lo siguiente. ¿Han establecido algún control para identificar, contabilizar y revelar las relaciones? Lo más probable es que nos digan que sí. Sí, claro que hemos identificado, claro que hemos contabilizado y claro que hemos revelado y tenemos controles tales como el software contable, se hacen revisiones periódicas, etc. Entonces, a través de la entrevista se conocen más detalles, porque probablemente yo ya haya leído, sí, eso ya lo leí en un manual, lo leí en los procedimientos internos, lo leí en una guía para preparar los estados financieros. Pero aquí estoy tratando de obtener un poco más de detalle, ¿sí?, sobre esos controles. Y autoriza y aprueba las transacciones, ¿sí? El control base, el control de todos los controles, es la segregación de funciones. Es el control más importante, me atrevería a decir, la segregación. Impedir que una persona haga todo un proceso y todo un procedimiento. Impedir. Cuando incluye una segregación de funciones, impido, ¿no? Impido que la persona sea la que autorice, contabilice, ajuste, revise, venda, haga descuentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está diciendo aquí la norma es, mire y pregunte si hay segregación de funciones respecto a las transacciones entre partes relacionadas. ¿Alguien autoriza las transacciones? ¿Sí? ¿O normal? ¿O nadie las autoriza? ¿Alguien las aprueba o no reciben aprobación? Entonces, que los dos, las autorizaciones y las aprobaciones, hacen parte de una segregación de funciones. Pues si una persona es la que se encarga, si es que tenemos una sola persona encargada de todas las transacciones entre partes relacionadas. En otras palabras, ella es la que autoriza, ella es la que aprueba, ella es la que contabiliza, ella es la que ajusta, ella es la que reclasifica, ella es la que realiza las revelaciones. Entonces, eso es un llamado de atención para decir, ojo con su punto de vista cualitativo, ¿sí? Porque aquí puede haber un riesgo. Y luego, la norma sigue tratando de mostrarme más riesgos, ¿no? Bueno, especial atención a la información sobre partes vinculadas al revisar los registros o documentos. Dice el párrafo 15. Los documentos, durante la realización de la auditoría, al inspeccionar los registros o documentos, el auditor mantendrá una especial atención, aquí le está hablando al punto de vista cualitativo, ¿no?, a aquellos acuerdos u otra información que puede indicar la existencia de relaciones o transacciones con partes vinculadas que la dirección previamente no hubiese identificado o revelado al auditor. Como yo ya hice una entrevista, como yo ya le pregunté cuáles eran las partes relacionadas, entonces la norma me advierte y me dice, por favor, afine su mirada para ver qué no le han dicho, qué le ocultaron, si le ocultaron algo, ¿no? Así que preste especial atención. Dice, en concreto, por favor esté muy atento a lo siguiente, a las siguientes pistas.
a los siguientes riesgos. Aquí se llama una palabra que me gusta muchísimo, a los siguientes indicios. No he empezado, la verdad, hasta aquí, a auditar. No he empezado a responder a los riesgos. Como le digo, la mayoría de normas hacen un énfasis muy largo, muy extenso a la identificación de riesgos. Sigo identificando riesgos. En concreto, al objeto de detectar indicios de la existencia de relaciones o transacciones con partes vinculadas que la dirección previamente le haya ocultado, por favor, hágase lo siguiente. Trate de buscar información fuera. ¿Sí? Entonces, confirmaciones de bancos y de los asesores jurídicos obtenidas con motivo de los procedimientos aplicados por el auditor. Entonces, si usted quiere dudar de lo que le acaban de decir, de lo que le acaba de mencionar, mira, Daniel, estas son las 10, las 5 partes relacionadas, pues por favor, busque pistas fuera. Los bancos pueden mencionarle, ¿no? Sí, ¿cuáles son las cuentas asociadas de todo este conglomerado? Entonces ahí asocian cuentas y usted se da cuenta, oye, esta cuenta bancaria, este banco, esta entidad financiera no está dentro de la contabilidad. ¿Sí? Actas de juntas y accionistas. En las actas hay elementos de riesgo. Hay, no siempre en las actas, hay un punto de vista unánime, ¿no? En muchas actas, en muchas juntas, si son grandes, siempre hay alguien que dice, pues no estoy de acuerdo, pues hago mi salvamento de voto, pues dejo mi constancia, no estoy de acuerdo. Y muchos auditores, me incluyo, no le prestamos la suficiente atención a las actas, sino simplemente vamos a los registros contables, a las descripciones, a las notas contables, y estamos solo en el software contable recaudando información. Cuando la norma me dice, Daniel, ¿cómo va a encontrar usted pistas de terceros que le hayan ocultado si no va a otros elementos distintos a los que ya están? ¿Qué es lo que está en contabilidad? Por favor, ojo con los otros registros, dice el literal C, o documentos que el auditor considere necesarios según las circunstancias concretas de la entidad. Entonces, si usted quiere realizar un procedimiento, hacer otra entrevista, valorar cifras, buscar un tercero, información en un tercero, que sea fiable, por favor hágalo. Es lo que va a decir la norma. Párrafo 16. Sigo identificando riesgos. En el caso de que aplicar los procedimientos, perdón, en el caso de que al aplicar los procedimientos de auditoría requeridos en el apartado 15, en el párrafo que acabamos de leer, o mediante otros procedimientos, el auditor identifica la existencia de transacciones significativas ajenas al curso normal de los negocios. Indagará, preguntará, hacer entrevistas ante la dirección sobre. Entonces, la norma dice, mira, Daniel, si usted confirmó con los bancos para saber si había un tercero que le estaban ocultando, leyó actas, hizo los registros, o hizo los procedimientos de identificación de riesgo que consideró necesarios. Sí. Y usted se da cuenta que ahí hay un riesgo de transacciones ajenas al curso normal de los negocios, pero ahí me atrevería a decir, si usted se da cuenta también de influencia significativa, así como de transacciones ajenas, pues por favor, pregunte. Y pregunte lo siguiente. O de transacciones no reveladas también. Pregunte lo siguiente. La naturaleza de dichas transacciones ajenas, ¿sí?, o que puedan tener influencia significativa. Pregunte la naturaleza de dichas transacciones. La posibilidad de que participen en ellas partes vinculadas. Entonces, si hay transacciones ajenas al curso normal, la norma dice, hay una altísima probabilidad, alta, que sean con partes vinculadas o con terceros que puedan acordar condiciones que no sean de independencia mutua. ¿Qué quiere decir eso? Que puedan haber en esas transacciones ajenas, que puedan ser entre familias. Pueden ser entre familias. Así que tenga cuidado con eso. Y luego, con este 17 termina la identificación de los riesgos. Aquí no he comenzado con lo que se llama respuesta al riesgo u obtención de evidencia. Dice el párrafo 17, puesta en común con el equipo del encargo de la información sobre las partes vinculadas. Por favor, el auditor
compartirá con todos los miembros del equipo del encargo la información obtenida sobre las partes vinculadas. Lo que quiere la norma es que varias visiones, varios escepticismos se junten y digan, oye, sí, esto es extraño, esto, porque se necesita juicio, ¿no? Esto es ajeno al negocio. Ahora, puede ser ajeno al negocio, pero puede tener un valor razonable. Puede estar en circunstancias normales de mercado, ¿no? O puede ser ajenos al negocio, porque es una parte vinculada y porque se están trasladando costos, o gastos, o ingresos, o impuestos, ¿no? Que es otro de los riesgos importantes. Entonces la norma dice, mira, Daniel, después de que usted identifique, después de que haga entrevistas, después de que pregunte sobre los controles, ya usted debe tener una mirada un poco más amplia sobre las partes vinculadas y sobre todo sobre el riesgo y valor de las partes vinculadas. Así que una recomendación más, que es el párrafo 18 y 19, y luego empieza la respuesta a los riesgos. Entonces, como para ir cerrando esta etapa, dice, bueno, Daniel, usted ya hizo entrevistas, usted ya preguntó sobre los controles, obtuvo listados de revelaciones, dice el párrafo 18. En cumplimiento del requerimiento de la NIA 315, relativo a la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material, esa frase es muy común en las normas. Lo que está diciendo en nuestras palabras es, mira, la mamá de la identificación de los riesgos en la NIA 315. La mirada cualitativa, la mirada escéptica, la mirada riesgosa, la mirada que va más allá, ¿sí? Para identificar riesgos, no la de auditar, no, la de identificar riesgos, no la de ejecutar, la de identificar riesgos. En la NIA 315. Ahora, dice, en cumplimiento de esa norma, como usted ya identificó y valoró con las entrevistas y con el conocimiento de los controles, ¿cuáles son las posibilidades de hallazgo importante, o espero que lo haya hecho, lo que dice la norma? Si lo identificó, ¿no? Porque si no identificó, pues no hay riesgos, pues no pasa nada. El auditor, dice, identificará y valorará los riesgos de incorrección material asociadas a las relaciones y transacciones con partes vinculadas y determinará si alguno de dichos riesgos es significativo. Nótese lo que está diciendo esta norma, ¿no? Nótese lo que está diciendo esta norma. Perdón, un segundo. Entonces, lo que está diciendo esta norma es, Daniel, mira, como usted ya identificó riesgos, si los hay, ¿cierto? Ya se dio cuenta, oye, estas transacciones son ajenas, estas transacciones son extrañas, esta es una parte, una influencia significativa y este puede dictar las reglas contables. Esto que nos confirmaron externamente no está revelado ni está reconocido en los estados financieros. Entonces la norma dice, ¿será que en todas esas sospechas que usted tiene, porque no es otra cosa sino sospechas o indicios, habrá alguno significativo? Lo que me está diciendo es que no todos los riesgos tienen el mismo color, ¿sí? Algunos auditores pueden decir, Daniel, no identifiqué ningún riesgo. Siento que todo está reconocido, siento que todo está revelado, siento que todo está por el valor razonable. ¿Sí? Pero perfectamente otro auditor dice, mira, identifiqué, al menos en las entrevistas que hice, como 5 riesgos. Me mencionaron cosas que no sabía. Entonces lo que quiere la norma es que priorice los riesgos, porque no todos los riesgos tienen la misma importancia, el mismo color. Entonces, por favor, dígame cuál es significativo y cuál es no. Difícil. Solo está en la mirada cualitativa del auditor. Solo está en la mirada cualitativa. ¿En qué me puedo acercar yo? ¿En cuáles son los significativos por el valor? Eso lo puedo decir. O al menos lo puedo determinar. Mira, nos hablaron de una transacción de más de $100,000 con una parte relacionada. Y además, no tiene, al menos para nosotros, relación directa con la actividad principal de la empresa. ¿Y por qué digo, no creo que tenga o no sabemos si tiene o no relación directa? ¿Por qué? Porque estoy en la etapa de identificación de riesgos. Entonces dice, para ello el auditor
Considerar considerar las transacciones significativas, identificadas que se hayan relacionado con partes vinculadas que sean ajenas al curso normal de los negocios. ¿Sí? Entonces le dice, Daniel, ojo con las que ejercen influencia significativa, ojo con las transacciones ajenas, ojo con las no reveladas, que es lo más complejo, ¿no? Tener riesgos de una transacción que no haya sido ni reconocida ni revelada, difícil. Para mí solo llegará por un tercero que me diga, ojo, ojo no, mire esta cuenta, voy a revisar la cuenta y no está, ¿no? O llegará a través de una denuncia, de un anónimo, ¿no? Entonces, es bastante complejo. Por eso la norma me está advirtiendo tanto. Y luego Buenas noches. Adelante, por favor, buenas noches. Un gusto saludarla, le habla Ani Jiménez de Guatemala. Interesante la lectura de la norma 550 en relación a partes vinculadas. Y solo quiero, yo creo que no sé si puedo catalogarlo como duda o aporte, pero al final, cuando uno habla de partes relacionadas y la identificación del riesgo entre partes vinculadas, porque a mi criterio es donde tienen mayor riesgo. Y si sacamos a colación las directrices de la OCDE, nos hace mucho énfasis en esas partes vinculadas. Claro, puede ser de que el principio de plena competencia se esté cumpliendo entre partes vinculadas, pero el riesgo existe. Y las mismas directrices nos están hablando del análisis FAR, funciones, activos y riesgos. Entonces, una de las como las posibles para la detección del riesgo podría ser, como bien lo decía, es la entrevista, pero a personal clave. Después de la entrevista a personal clave son las personas que están por debajo de esa línea. Claro, el gerente nos va a decir lo que él le considera decir. Y aquí hay que preguntarnos desde qué punto de vista lo estamos viendo. Desde un punto de vista fiscal, desde un punto de vista financiero, porque esta norma hace mucha referencia al análisis financiero. Entonces, también yo recomendaría para los auditores que ven este tipo de identificación de riesgo, leer los términos contractuales, porque a veces difiere. Los términos contractuales dicen algo y de hecho de una manera somera nos van a decir las funciones que realizan y tal vez nos dirán algún riesgo. Pero cabe destacar que cada función conlleva un riesgo. Y aquí la pregunta es cómo es que la persona está mitigando ese riesgo. ¿Quién está asumiendo los riesgos de acuerdo a las funciones? ¿Quién hace más? ¿Están valoradas de acuerdo al principio de plena competencia? Entonces yo considero que la identificación del riesgo se puede ver en la cuenta, claro, se puede ver en la contabilidad, pero solo nos da indicios de cuál es el riesgo o las funciones que está haciendo. Por ejemplo, se me ocurre que dentro de la contabilidad exista una cuenta de publicidad, por decir algo. Y resulta que la publicidad, estamos viendo a quién le está vendiendo, que es para hacer al mercado doméstico, pero resulta que la marca no le pertenece al mercado doméstico, le pertenece a una parte relacionada. Y entonces ahí empieza la consigna de ¿tiene riesgo o no tiene riesgo? ¿Están dándole valor agregado a la marca? ¿O simplemente es por estrategia de mercado? El gerente le va a decir, mire, eso lo necesitamos para impulsar mi producto. Pero ojo, ¿qué pasa si el producto tiene 10, 15 años en el mercado? ¿Es necesario tanta publicidad? Yo considero que es necesario, pero no desgastarnos tanto. Ok, sí es necesario, pero una empresa que está vendiendo, ¿qué le digo? Por decir algo, 100 millones y resulta que un 15% lo está invirtiendo en publicidad, significa que por cada unidad monetaria vendida va incluido 15 centavos, o como se denominen en su país, para del gasto en publicidad. Entonces, a la final, ¿quién está asumiendo riesgo? ¿La entidad, la doméstica o la extranjera? Entonces, este es mi poco aporte que les puedo dar yo, porque la NIA es bonita, pero la NIA, digamos que en términos colegiales, nos habla desde una forma bonita. El problema es cuando vamos ya a campo y nos encontramos que la NIA es excelente y nos habla mucho, pero resulta que para aplicarla es complejo. Y asumiendo los auditores tenemos que considerar qué tanto nos quieren decir. Porque una cosa es lo que vamos a ver y otra es lo que ellos nos quieren decir. Generalmente bastante poco, ¿no? Exacto. Y depende de qué punto lo estamos viendo, porque si vamos de parte de una firma, por decirles algo, y en Guatemala se conocen como firmas, ok, ¿cuál es el enfoque de una firma?
¿Para qué quieren los estados financieros? ¿Para un banco? Ah, ok, entonces pues hagan los bonitos. ¿Los quieren para el fiscal? Pues hagan los bonitos. Pero puede ser que los quiera con otros propósitos. Entonces, no, aquí no me conviene verme tan bonito. Entonces, al final, lastimosamente, casi que nos pasa en todo el mundo. ¿Cómo identificar esa parte del riesgo? Y cuando digo la NIA 240, la NIA 315, la NIA 300, magníficas. Sí, sí, así es. Y la verdad es que... Gracias, Ani, muy amable por su aporte. Y no es poco, es muy importante. Y la animo a que, por favor, nos acompañen todos los clubes de lectura y animo a todos a que hagan el mismo aporte. Y vean cómo enriquece esto, Ani, y todos los colegas, la lectura de la norma, ¿no? Porque comparto lo que dice Ani. La norma no está lejos, de la práctica, pero no puede dictar la práctica. La práctica la hace la visión del auditor, ¿no? Y la norma, Ani, dice cosas muy abstractas, muy generales, muy generales. Las guías se acercan un poco más. Sin embargo, en la práctica es donde se ve que ¿para qué sirve la lectura de la norma? Para afianzar un poco más esa práctica, ¿sí? Para decir, ojo, la identificación de riesgos en esta norma, como en todas las mías, es una etapa que requiere mucho tiempo, inclusive más tiempo que la misma ejecución o respuesta al riesgo. Muy interesante. Gracias, Ani, muy amable. Muchísimas gracias por su aporte. Muy bueno, porque da otra mirada necesaria a la mesa. Vamos a terminar el club de lectura, quedan pocos párrafos, vamos a realizarlo, ¿bien? Esta lectura de los párrafos vamos a hacer un poco más rápido sobre ello. Entonces dice, en el caso de que llevar a cabo procedimientos de valoración de riesgo y las actividades relacionadas en conexión con las partes vinculadas, el auditor identifique factores de riesgo de fraude, o sea, intención, de separarse intencionalmente, de mostrar cosas diferentes, ¿sí? Incluidas las circunstancias relacionadas con la existencia de una parte vinculada con influencia dominante o influencia significativa. Considerará dicha información a la hora de identificar y valorar los riesgos de incorrección material. Estos son ideas abstractas, pero llevadas a la práctica, ¿qué quieren decir? Que era lo que nos decía Ani desde Guatemala. Pero no quiere decir esto. Ojo que puede haber una parte que ejerza presión desde el extranjero o ejerza presión sobre los demás. Y si usted identifica eso, esa presión, ¿sí? Por favor, inclúyalo ahí, en el top de los riesgos. ¿Por qué? Cuando hay un tercero que ejerce esa influencia significativa, yo, que soy una parte relacionada, que tengo un 5%, un 2%, yo debo callar, así no esté de acuerdo. Entonces la norma dice, y eso también es un riesgo de fraude. ¿Por qué? Porque cuando nos hablan de riesgo de fraude, tenemos que transportarnos directamente al triángulo del fraude. Y el elemento que asocio con influencia dominante es la presión. Si domina, presiona. Y presiona para que ciertas cosas se hagan de cierta manera. ¿Sí? Se presenten de cierta manera, como decía Ani, dependiendo del tercero. Y luego, por fin de la identificación del riesgo, que es la etapa más importante, viene la respuesta al riesgo. Entonces aquí sí, usted ya tiene el mapa de riesgos, ya sabe o ya comprende cuáles son las que ejercen influencia significativa, cuáles son las que tienen riesgo de que estén por un valor diferente. En este caso, empiece por favor lo que se llama la ejecución, la auditoría, el obtener evidencia. Ya basta de los riesgos. Hicieron una larga y extensa exposición sobre los riesgos. Entonces dice el párrafo 20. Dentro del requerimiento de la NIA 330, estamos hablando de la NIA de respuesta a los riesgos, de obtener evidencia. De que el auditor responda a los riesgos valorados, el auditor debe diseñar y aplicar procedimientos de auditoría posteriores con el fin de obtener evidencia suficiente y adecuada
sobre los riesgos valorados en corrección material asociados con las relaciones y transacciones con partes vinculadas. Estos procedimientos de auditoría incluirán los requeridos en el apartado 21 y 24. Así que inmediatamente debemos leer cuáles son los procedimientos de auditoría o procedimientos o respuestas a los riesgos que nos sugiere la norma, ¿no? Que sugiere específicamente la norma. ¿Cuáles son esos procedimientos? ¿Cuáles son esos procesos que sugiere la norma? Entonces, vamos a leerlos. Dice el 21. Dice, en el caso de que el auditor identifique acuerdos o información que sugieran la existencia de transacciones o relaciones entre partes vinculadas, que la dirección no haya identificado o no le haya revelado previamente, el auditor determinará si las circunstancias que subyacen confirman la existencia de dichas transacciones o relaciones. ¿Qué dice este párrafo que es tan complejo? Mire, Daniel, tenga cuidado, porque si usted no ha identificado un tercero, una empresa, ¿sí?, y se ha enterado a través de una confirmación externa, a través de un acta, a través de cualquier otro documento, tenga muchísimo cuidado, porque sobre ello debe hacer procedimientos de auditoría, ¿sí? Luego dice el párrafo 22, si identifica partes vinculadas, transacciones significativas con partes vinculadas que la dirección no le haya identificado, que le haya ocultado, que no le haya revelado, por favor comuníquelo a los miembros del equipo para que estén todos alerta, ¿no? Ojo, mira, nos enteramos a través de un tercero, a través de un proveedor, a través de un cliente, de esta situación, de una parte relacionada que no sabíamos que existía, ¿sí? En caso de que el marco de información financiera aplicable, en este caso la NIF, establezca requerimientos, y sí que establecen, ¿cierto? 2 puntos, dice lo siguiente: pedirá a la dirección que identifique todas las transacciones realizadas con partes vinculadas, con nuevas partes vinculadas. Entonces la norma está diciendo, Daniel, ojo, que va a armar su programa de auditoría, ¿no? Y cuando vaya a armar su programa de auditoría, como tiene el antecedente de que no le revelaron, de que no le mostraron todo, ¿cierto? Entonces esté muy atento en su programa, en su procedimiento de auditoría, ¿a qué? A nuevas partes identificadas, nuevas partes relacionadas que antes no podrían estar, ¿sí? Entonces lo que está diciendo la norma es alerta, alerta. Si encontró algo, si ha encontrado algo que no le revelaron, es probable que existan otras cosas que no le hayan revelado también. Es lo que dice la norma. Indagará sobre el motivo, y esto es complejo, hay que tener una independencia muy, muy grande. ¿Por qué los controles de la entidad sobre las relaciones y transacciones con partes vinculadas no permitieron identificar o revelar? Claro, aquí es decirle a la administración, como ya estoy en auditoría, como ya estoy en ejecución, decirle, pues señores, ¿por qué los controles fallaron? ¿Cuáles fueron los controles que fallaron? ¿Sí? Preguntarle a la administración, pero esta pregunta ya es para obtener evidencia, no para obtener indicios. ¿Qué controles fueron los que fallaron? ¿Quién falló? ¿Quién no reveló? ¿Quién no autorizó? ¿Quién o en qué se falló? ¿Sí? Aplicará procedimientos de auditoría sustantivos, dice el literal C, adecuados en relación con las nuevas partes vinculadas o nuevas transacciones. Como ya estoy en estado de alerta, mucho cuidado a las transacciones con partes vinculadas. Mucho cuidado, porque no me las revelaron, me enteré por un tercero. Alerta. Reconsiderará el riesgo. Miren, como estamos en un estado de alerta, dice la norma, reconsidere el riesgo. ¿Por qué? Porque el riesgo es mayor, porque no me revelaron ciertas cosas. Y luego dice, si la falta de revelación de información por parte de la dirección pareciera intencionada, evaluará las implicaciones. Lo que dice. Chicos,